debamos realizar como para afianzar nuestros conocimientos en álgebra, se debe leer mínimamente, ¿no? Cosa que se debe hacer con cualquier materia. Lo primero que se debe hacer es leerla. Entonces lo que vamos a hacer en este primer video es hacer una lectura y una explicación por encima de lo que se debe hacer. Entonces ya ustedes conocen la guía, pues la guía empieza con una parte introductoria, un propósito, un indicador de desempeño, y ahora sí viene el tema, que me dicen que no se explica paso por paso. En esta parte de donde se explica paso por paso cómo se va a realizar la guía. Entonces voy a hacer una pequeña explicación, después haré otro video explicando con más detalle cada uno de los procedimientos. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es leerla. Dice factorización. Factorizar una expresión algebraica consiste en escribirla como un producto cuando realizamos las multiplicaciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? En la expresión número 1 tenemos 2x por x al cuadrado menos 3x más 2. Ya sabemos que son dos factores. El 2x es un factor y el otro término de acá es el otro factor. ¿Qué estamos haciendo? En esta expresión, lo que nosotros vamos a aprender en esta guía es pasar del lado derecho, de este lado derecho, al lado izquierdo. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en la guía, básicamente. Pasar de 2x a la 3 menos 6x a la 2 más 4x, pasar a 2x factor de x al cuadrado menos 3x más 2. Procedemos al siguiente ejercicio. Vemos x más 7 factor de x más 5. Vemos que lo que vamos a aprender en esta guía es pasar de x al cuadrado más 2x más 35. ¿Cómo pasamos de este lado derecho a x más 7 factor de x más 5? Entonces vemos que las expresiones de la izquierda son los factores de la derecha, son expresiones a factorizar. Es decir, la factorización es el proceso inverso a la multiplicación. La factorización es de extrema importancia en la matemática, así que debemos tratar de entender lo más que pueda sobre el tema que vamos a trabajar. Existen varios tipos de factorización. Entonces vamos con el primer caso. Factor común monomio. Factor común monomio es el factor que se expresa de cada término del monomio. Ejemplo, ¿cuál es el factor común entre 12x, 18y y 24z? Vemos que entre los coeficientes el factor común es 6. ¿Por qué? Porque 6 es divisible de cada uno de estos números y se escoge siempre el mayor. Porque también vemos que es divisible el 2 y el 3, pero escogemos el mayor número. Entonces vemos que el valor que vamos a escoger es el 6. Por eso acá el 6 va a ser factor de 2x más 3y menos 4z. ¿Qué quiere decir? Que al multiplicar el 6 por cada uno de los términos nos va a dar la expresión inicial. Ahora vamos al ejemplo número 2. ¿Cuál es el factor común del monomio en 5a al cuadrado menos 15ab menos 10ac? Entonces, el factor común entre los coeficientes es 5. ¿Por qué? Porque 5 es divisible por los 3. Acá sí no hay otra opción de que sea el más grande o el más pequeño, porque no hay un término, no hay dos términos divisibles en los 3. Entonces es el 5. Y vemos que el a está en todos los términos. Está a al cuadrado, a a la 1 y a la 1. Entonces ahí se escoge el de menor exponente. Entonces recordar esos dos términos. Cuando vemos el factor común, pues podemos descomponer cada uno de los términos y escoger el que es divisible en los 3, el más grande. En este caso uno pierde porque es el 5, el único es 5. Y para escoger en la parte de letra, ya escogemos la letra que tenga el menor exponente. Acá tenemos a a la 2, acá tenemos a a la 1. Recordemos que cuando una letra o un número no está con un exponente, asumimos que es el 1, porque todo número elevado al exponente 1 es el mismo número, entonces por ende no se escribe. Lo mismo pasa acá, entonces por eso escogemos la parte A. Listo. Vamos al
al desarrollo. Entonces tenemos que, como el factor común es 5a, 5a factor de a menos 3b menos 2c. ¿De dónde sale este término? De cumplir la ley de los exponentes, ¿no? Claro está que si hacemos esta multiplicación nos da el primer término. ¿Qué ley de exponentes nos debemos aplicar? Que cuando multiplicamos dos números de igual base, se suman los exponentes. Tenemos la base que es a y se suma el exponente, 1 más 1 es 2. Por eso es que 5a por a es 5a cuadrado. 5a menos 3b va a ser, por menos 3b va a ser 15ab. Lo mismo cuando 15a por menos 2c va a ser 10ac. Recordemos que las letras siempre se colocan en orden alfabético. Primero la A y después la C. ¿Por qué? En orden alfabético. Primero aparece en el abecedario A, B, C. Entonces, esa es la condición. Ahora, ejemplo 3. ¿Cuál es el factor común entre 6x al cuadrado y menos 30xy más 12x al cuadrado y cuadrado? El factor común, ¿cuál es? Vemos que un número contiene a todos. Vemos que son divisibles como por 6, 30 y 12. Son divisibles al mismo tiempo el 6. Son divisibles también el 2 y también son divisibles el 3. Escogemos el más grande que sea divisible. Entonces vemos que en este caso es el 6. Entonces el 6. Y vemos que el XY está en todos los números. Pero entonces vemos el de menor exponente. Vemos que el de menor exponente es X. Bueno, el de X va a ser X a la 1 y el de Y va a ser Y a la 1. Entonces vemos que el factor común va a ser 6xy, factor de X menos 5 más 2xy. Como digo, estamos haciendo unos ejemplos que más adelante nos van a servir para realizar los ejemplos, los ejercicios. Acá tenemos otros ejemplos que pues más adelante lo vamos a explicar de dónde salieron. Ahora lo intento. Hallo el factor común de los siguientes ejercicios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues cogemos cada uno de los ejercicios, lo escribimos en lapicero y lo resolvemos en lápiz. En el cuaderno. Sí, claro que sí, en el cuaderno. Ahora aparece el segundo caso. Factor común de un polinomio. Es el polinomio que aparece cada término de la expresión. Entonces, vemos que acá ya el factor común no va a ser un número o una expresión simple, solo un coeficiente, sino va a aparecer es un monomio, o sea, dos expresiones. Vemos que acá a más b está y a más b. Entonces quiere decir que el producto que vamos a escoger como factor común va a ser a más b. Y acá lo tenemos. A más b, factor común de lo que queda, de x más y. Y lo mismo, el otro ejemplo es la misma situación. Vemos que el factor común es m menos 2n. Entonces lo escribimos de primeras. Y dentro del otro factor va 2a menos b. Lo mismo, escribimos acá en el cuaderno los ejercicios en lapicero y después lo hacemos en lápiz. Y tercero, factor común por agrupamiento. Se trata de extraer un doble factor común. Entonces, acá vemos la teoría que ya la vamos a explicar en su momento cuando lleguemos a este caso. Y lo que básicamente vamos a buscar es que queden dos factores. Entonces acá básicamente vamos a buscar dos factores. Este ejercicio es un poquito más complicado. Voy a hacer un video especialmente para este caso, para el tercer caso. Y ya habíamos dicho que el cuarto caso no lo vamos a hacer hasta la otra guías. Entonces eso es todo por el video de hoy. Entonces espero que ustedes hayan leído conmigo y pues vayan haciendo lo que vayan entendiendo. Cualquier cosa me pueden llamar al WhatsApp. Acá en la guía está 328-46-1787. ¿Cuándo hay que entregar la guía? Antes del 24 de febrero. ¿Todo completo? Sí, señores. Muchas gracias, espero que les rinda con las guías. Cualquier duda estoy para servirles.